Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Quiero compartirles un tema que nos ha sido de bendición esta semana. Hemos estado hablando de la fe. ¿Sí? La fe es lo más valioso que tiene el cristiano. La fe es lo más valioso que tenemos. Por la fe nos levantamos de nuestra cama. Por la fe vamos a la iglesia. Por la fe nos enfrentamos a muchos problemas. Por la fe es la que nos movemos. Dice la Biblia que el justo va a vivir por fe. ¿Sí? El justo va a vivir por fe. Entonces, si nosotros vivimos por fe, nos movemos por fe, o debería, si usted todavía no se mueve por la fe, Dios quiere que usted se mueva por la fe. Dios quiere que usted camine por la fe. Y si para todo eso dependemos de la fe, necesitaríamos que nuestra fe fuera grande. Necesitaríamos que nuestra fe creciera. ¿Sí? Dios quiere que nuestra fe crezca. Porque si crece nuestra fe, vamos a crecer nosotros. Si crece nuestra fe, va a crecer nuestro caminar. Si crece nuestra fe, va a crecer el fruto que tenemos en nuestra vida. ¿Sabe? En la Biblia usted va a encontrar gente que tenía fe. Por ejemplo, usted va a encontrar gente que tenía fe para ser sano. ¿Sí? Cuando dice el Señor, y vio que tenía fe para ser sano. O cuando dice el Señor, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces vemos gente que tenía fe solo para ser sano. Pero vemos otra fe en la Biblia. Vemos, por ejemplo, que dice que Abraham tuvo fe para recibir las promesas. Vemos que Noé tuvo fe para construir el arca. Entonces hicieron obras más grandes. ¿Sí? Pero eso me demanda una fe más grande también. Entonces vemos que dice la Biblia que algunos tuvieron fe para conquistar reinos. Entonces no es la misma fe que tiene uno para ser sano, ¿sí? La fe que uno dice, yo tengo fe que el Señor me va a dar un trabajo, un trabajito, ¿sí? Porque no decimos ni siquiera un trabajo, Dios me va a dar un trabajito, ¿sí? Entonces es una fe. Pero hay otros que dice la palabra de Dios que han tenido fe para conquistar reinos. Tuvieron fe para tapar bocas de leones. Tuvieron fe para conquistar naciones. Entonces hay diferentes niveles de fe. ¿Está dispuesto en esta mañana a que su fe crezca? ¿Está dispuesto a que usted pueda entender cómo va a recibir la fe? ¿Sí? Los apóstoles, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Sí, entendían que todo era por la fe. Ellos entendían que todo era por la fe. Entonces la palabra que yo te tengo en esta mañana es para que tu fe aumente. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, ¿cómo va a aumentar mi fe? Eso es lo que vamos a ver en la palabra del Señor. Si nosotros no aumenta nuestra fe, nos va a llamar el Señor, como le decía a sus discípulos, hombres de poca fe. El Señor, cuando los discípulos, el Señor le mandaba algo, miren también los discípulos con quién le tocó estar. Le tocó estar con el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces el Señor muchas veces les llamaba hombres de poca fe. La palabra que usa hombres de poca fe es la palabra oligopistos, ¿sí? La palabra pistis es la palabra fe en el griego, y la palabra oligó, significa pequeño, diminuto, ¿sí? Entonces el Señor, en otras palabras, estaba diciendo pequeños de la fe. En otras palabras estaba diciendo son enanos de la fe, ¿sí? Hombres enanos. Dios no quiere que nos quedemos enanos en la fe. Hay cristianos que se quedan toda la vida enanos. Desde que conocen al Señor hasta que se van a descansar en paz, se quedan enanos en la fe. Pero esa no es la fe que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Yo quiero que seamos bíblicos para todo esto. Porque dice la palabra del Señor, tengo que recalcarle algunos puntos. Lo primero que tengo que decirle es que Dios quiere que tengamos la fe de Cristo. La fe que Dios quiere que tenga nuestra vida. Sí, escúcheme bien un momento. La fe que Dios quiere que usted y yo tengamos es la fe de Cristo.
Dios nos quiere llevar a la estatura de Cristo. Y empezamos con la Biblia, eso dice en Efesios 4:13, que Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es que vamos a tener una sola fe como iglesia. Quiere Dios que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y dice a la medida de la estatura de Cristo. Esa es la medida que Dios tiene que alcanzar. Usted me va a decir, ¿cuánta fe tengo que tener? Hasta que alcance la medida de Cristo. Nadie todavía puede decir yo tengo toda la fe, porque la fe es alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Por eso la fe que tenemos no es nuestra fe. Usted puede decir, yo tengo fe, yo me quedo en mi casa, yo tengo mi fe, y usted va a poder ver mucha gente que tienen diferentes tipos de fe, ¿sí? Hay gente de otras religiones tienen su propia fe, pero nuestra fe, la fe que manejamos nosotros no es nuestra. La fe que tenemos nosotros es la fe del Señor, ¿sí? Quiero mostrarle algunos versículos en la Biblia. Primeramente dice que la fe es un don de Dios. La fe que manejamos, la fe que tenemos, es un regalo de Dios. La fe que tiene usted no es suya. Así que yo no puedo decir yo tengo una gran fe. La fe que tenemos es un regalo, es un don de Dios. Dice Efesios 2:8, todos lo conocen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Una pequeña fe que Dios nos entrega. Una pequeña fe que nos hace saber y tener la certeza, que es la fe, hemos dicho que es la certeza de lo que no se ve, ¿sí? La convicción de lo que se espera, ¿sí? O al revés lo estoy diciendo, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe que el Señor nos da para ser salvos. ¿Sí? Por eso nuestra salvación, dice la palabra, que no es por obra, sino que es por esa pequeña fe que Dios me da, como un grano de mostaza. Dios me da esa fe y yo en esa fe yo sé que soy salvo. Yo sé que Cristo me ha salvado. ¿De qué? Me ha salvado del juicio que tengo que dar cuenta con Dios. Porque por gracia sois salvos. Y eso es por medio de una fe que es también un regalo de Dios. Así que usted, por mucho que usted quiere que la gente sea salva, lo que la gente necesita es el don. ¿Sí? Porque no hay obras, no hay nada que podamos hacer para ser salvo, sino tener esa fe que es un regalo del amor de Dios. Y una vez que tenemos ese regalo y esa fe, ese amor de Dios en nuestra vida, esa fe, esa semilla tiene que crecer en nuestra vida. No se puede quedar esa fe, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por fe. Dice la Biblia que nosotros tenemos que caminar por la fe. Por eso el apóstol Pablo habla de la fe. Y dice que la fe tiene que crecer en nuestra vida. Porque sabe, van a venir muchos vientos. Van a venir muchas situaciones a nuestra vida. Para que esa pequeña fe que Dios nos regaló un día se pueda apagar. ¿Sí? Va a venir cualquier tipo de situaciones naturales a nuestra vida para querernos apagar esa fe. Por eso cuando vengan los vientos, por eso cuando vengan las situaciones, nos tienen que hallar fuertes. Una fe madura, una fe crecida, para que no solamente tengas tú esa fe, sino que puedas ser un hombre o una mujer capaz de poder ayudar a otros a que crezcan en esa fe. Ahora, pastor, ¿cómo hago para que crezca esa fe en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo hago para que crezca esa fe en mi vida? La palabra me muestra un camino para que crezca esa fe en mi vida. ¿Usted quiere que crezca la fe en su vida? ¿Sí? Hay una forma. Porque no es ni orando, ¿sí? Está bien orar, está bien leer la Biblia, muchas cosas.
Pero fíjese lo que dice la Escritura, cómo tengo que hacer para que crezca la fe en mi vida. Dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. Mire, escuche bien. La fe, dice, es por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe, dice la palabra de Dios, que viene a mi vida oyendo. Y dice que el oír viene también por la palabra de Dios. Lo que quiere decir el apóstol Pablo, que mi oído se tiene que abrir con la palabra. Mi oído se tiene que abrir por la palabra de Dios, para que yo empiece a recibir fe. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Usted no ha nacido de la carne y sangre, dice la Biblia. Usted ha nacido del espíritu. Entonces usted necesita alimentarse del espíritu. Su fe se alimenta con el espíritu de la palabra. Entonces mi oído se tiene que abrir. Necesitamos hoy que la palabra de Dios revelada, que se revela la palabra, esto no es letra muerta, esto es letra viva, esto es espíritu y vida, mis palabras, dicen son el Señor. Por eso tenemos que vivir un evangelio de palabra revelada, de palabra del espíritu. Entonces esas palabras abren mi oído y viene fe a mi vida, ¿sí? Pero usted sabe que mucha gente escucha palabra de Dios. Incluso nos podríamos hacer hasta un curso de teología y tragarnos la Biblia entera, pero no tener fe. ¿Por qué hay un problema en escuchar? ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Que entre la palabra de Dios a mi vida, para que yo pueda tener fe, para que mi vida pueda crecer la fe. ¿Cuál es la diferencia? Se ven algunas diferencias. Usted si ve en la Biblia, el Señor cuando enseñaba, había mucha gente que escuchaba, pero no mucha gente que oía. Cuando el Señor sanaba, libertaba y hacía milagros, había mucha gente que veía, pero no percibía. Por eso dice el Señor claramente en la Biblia, escuche bien en esta mañana, dice, de oídas, ¿sí? De oídas veréis, pero no percibiréis. ¿Sí? Dice, veréis y no entenderéis. Oiréis y no percibiréis. Hay gente que oye, hay gente que ve, pero ¿cómo se explica uno que no ve y no oye en verdad? Porque el oído que Dios quiere abrir es el oído espiritual. Los ojos que Dios quiere abrir son los ojos espirituales. Por eso hay mucha gente que ve milagros, ve sanidades, ve cosas, pero su corazón en verdad no está viendo. Hay mucha gente que escucha palabra, pero en verdad no está oyendo. Entonces no crecen en fe. Pero ¿cómo? Si dice que la fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra. Necesitamos una palabra que abra el oído. Necesitamos una palabra que abra el entendimiento. Y esa palabra es la que tiene poder. Es la palabra revelada. Por eso Jesús, cuando va a la cruz y muere en la cruz, cuando resucita Jesús de la cruz, ya Jesús no hacía milagro. Ya Jesús se juntaba con los discípulos y partía el pan. El partir el pan es figura de partir la palabra de Dios. Porque esta es mi palabra, dice el Señor. El partir el pan dice que los discípulos se les abría el entendimiento. Dice que lo tenían enfrente pero no lo reconocían. Pero el Señor partía el pan y dice que les abría el entendimiento. Ese es el milagro más glorioso que hace Dios en mi vida. Por eso usted, hermano, mi amigo, si usted ama la obra de Dios, usted es evangelista, no anhele solamente los dones. Porque la gente ve dones, pero no tiene una transformación. Pero el partimiento del pan, el saber manejar la palabra, el saber manejar la revelación de Dios, hace que la gente se le abra el entendimiento. Y ahí es verdaderamente donde la gente recibe salvación, donde la gente recibe libertad, donde la gente recibe un cambio
en la vida. Necesitamos hoy que los hombres reciban cambio. Mire, hemos hecho muchas campañas, hemos hecho muchas cosas, pero la gente todavía no es libre. Porque hay una libertad interior que solamente la gente la conoce cuando conoce la libertad. Pero mire, para no irnos del tema, la fe viene entonces por el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí, como hemos dicho, mucha gente escucha, pero no oye. Mucha gente está escuchando, pero no recibe fe. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? Escúcheme bien, que ahora le quiero dar el rema de Dios. Ahora le quiero dar la revelación de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que alguien está escuchando realmente? Jesús se encontraba con las multitudes y les enseñaba. Bienaventurados, bienaventurados. El Señor les enseñaba los misterios, les enseñaba en parábolas porque no entendían los misterios de Dios. Los misterios del Señor dijo, los tengo para mis discípulos. A ellos se los voy a enseñar por parábolas porque no entienden. A ustedes les voy a enseñar los misterios. Pero la gente escuchaba y escuchaba y no tenía fe. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Por qué no estaban oyendo realmente? El Señor dice, una evidencia de que alguien realmente está escuchando la palabra de Dios. Dice en Juan 10:21. Juan 17, Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La evidencia de que alguien está realmente oyendo la palabra de Dios y por consecuencia va a recibir fe es alguien que sigue. ¿Usted sabe quién es alguien que sigue? Alguien que sigue es un discípulo. Un seguidor es un discípulo. Un seguidor de Cristo es un discípulo. Por eso la gente oía. Y la evidencia de que la gente no estaba recibiendo la palabra verdadera del Señor era que no le seguía. Pero nosotros te hemos seguido, Señor, dice el Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo. Es la diferencia de quien escucha a quien oye. La evidencia de alguien que está oyendo la palabra de Dios es que te sigue. Entonces, ahí se cumple lo de Romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en una persona que sigue, ahí en esa persona se manifiesta la fe. En esa persona se manifiesta lo de Dios. Y entonces el Señor le dice, escuche bien, entonces el Señor le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, no solamente la escuchás, si no solamente está escuchando, está de oyente, si vosotros permanecéis en la palabra, te abrazás de la palabra, serán mis discípulos, serán verdaderamente mis discípulos. Es lo que el Señor quiere. ¿De qué sirve yo que escuche 24 horas la radio? ¿De qué me sirve escuchar 20 predicadores que pasen por aquí? Si no soy un discípulo, si no tengo a alguien a quien seguir, me convierto en un oidor de la palabra. Lamentablemente yo conozco mucha gente. Lamentablemente. Años. Se conocen a todos los predicadores. Uy, que viene tal predicador aquí, vamos a escucharlo. Uy, que viene tal Pascualito, Manuelito, vamos a escucharlo. Pero son oidores de la palabra. Gente que lleva 20 años y se conoce todos los mensajes.
y todos los remas y todas las revelaciones, pero no son todavía discípulos de nadie. No se convirtieron en seguidores de nadie. Y usted le va a decir, sí, yo soy seguidores de Cristo. ¿Y por qué tu fe no ha crecido entonces? ¿Y por qué no estás pastoreando? ¿Por qué no estás teniendo hijos espirituales en Dios? ¿Por qué no está tu vida produciendo fruto? Si eres un seguidor de Cristo. Porque Dios quiere que seamos discípulos. Dios quiere que seamos seguidores. Si no, se nos va a pasar la vida y solamente vamos a estar escuchando a un hombre, escuchando al otro, pero no sigo a ninguno. Y una de las pruebas de fe que tenemos, creo que es el primer paso de fe que hace un hombre, es seguir a otro. El primer paso de fe de un hombre para ser discípulo es seguir a otro. El que me dice que no sigue a nadie es mentira. Porque todos hemos recibido un pastoreo. Todos hemos recibido la enseñanza de alguien. Todos hemos recibido. Yo realmente mi testimonio fue sobrenatural. A mí me guió el Espíritu Santo, me llevó a la iglesia. El Espíritu Santo me hablaba, el Espíritu Santo... Pero así todo yo tuve que necesitar un pastor. Yo tuve que necesitar a alguien a quien seguir. Porque si yo no sé seguir hoy a alguien, si yo no sé ser un discípulo, yo mañana no puedo tener discípulos. Si yo no puedo ver a alguien para seguir, mañana nadie me va a poder ver a mí para que me siga. ¿Me está entendiendo? Porque si yo no soy un discípulo, si yo no soy un seguidor, es que la palabra no me está a mí llevando, es que la palabra no me está arrastrando, es que la palabra está permaneciendo en la palabra. Porque la evidencia de que alguien oye es que alguien sigue. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas. Mis ovejas. Y el Señor le dijo a los discípulos, así como el Padre me envió, yo a vosotros los envío. Y le dio el respaldo del Padre. Pero si no reconozco a nadie como mi pastor, ¿a quién voy a seguir? Entonces tenemos mucha gente en la iglesia que va por sus caminos. Son como ovejas sin pastor, desamparadas. Y cuando ya meten la pata por todos lados, vienen a un pastor y le dice, pastor, tengo 10.000 problemas. Y no reconoce que los 10.000 caminos te los elegiste vos solo. Tú solo. Entonces Dios quiere que aprendamos a ser discípulos hoy. La iglesia necesita ordenarse a través del discipulado. Necesitamos ser discipulados, ser guiados, ser pastoreados. Por eso Jesús le dejó la comisión a los discípulos. Por eso debemos ser hombres comisionados, debemos ser hombres enviados. ¿Quién te envió a ti? Dios me envió. Mentira, tú eres un falso. Tenemos que ser hombres enviados, hombres comisionados. Porque si yo no he sido comisionado, a mí nadie me ha enviado, ¿qué respaldo tengo yo para enviar? Por eso, iglesia, estamos volviendo al diseño de la palabra. Por eso, iglesia, el mensaje que te traigo es que tenemos que volver al diseño de la comisión, al diseño de la palabra. Y si yo no reconozco a alguien como enviado, si yo no reconozco a alguien como enviado de Dios, a un hombre como Cristo. ¿Cristo vino como hombre o cómo vino Cristo? Cristo vino hombre. Los discípulos siguieron a un hombre. Y si yo no reconozco a un hombre enviado de Cristo,
¿Por qué mañana me van a reconocer a mí como un enviado? ¿Qué derecho tengo a que mañana me escuchen lo que yo hablo? Pero ahí está la evidencia de la gente que tiene fe y la gente que no tiene fe. La gente que no tiene fe, usted la va a ver, no tienen pastor. No tienen a nadie que sigue. Pero la gente que tiene mucha fe, sí están siguiendo a alguien. Porque es una evidencia de que alguien está escuchando. Entonces mucha gente dice, yo tengo mucha fe, pero en su vida no tiene fruto ninguno. Pero hay cosas que se ven, hay cosas que saltan más que las palabras. Hay cosas que se evidencian por la palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y van a conocer la verdad. ¿Cuántos queremos conocer la verdad? Pero para conocer la verdad primero tengo que ser humilde. Para conocer la verdad primero tengo que ser un seguidor. Y para ser un seguidor tengo que ser humilde. Tengo que reconocer a otro hombre si Dios lo ha enviado. No importa la estatura que yo tenga, siempre me va a tocar reconocer a otro hombre. Dios muchas veces va a humillarme. Dios te va a humillar muchas veces si tú no reconoces a otro enviado de Dios en tu vida. Porque esa es la forma que Dios tiene de quitar en nuestra vida el orgullo. Esa es la forma que Dios tiene de quitar en nuestra vida la altivez y de quitar la soberbia. Todo lo que está escondido en el corazón. Y vas a conocer la verdad si eres discípulo. Y la verdad te va a hacer libre. Y vas a poder libertar a otros. Y vas a poder llevar a otros al camino de la verdad. Y vas a poder llevar a otros al camino de la vida. Pero primeramente, nosotros. Dios quiere traer orden a la iglesia. Dios quiere traer orden a tu vida. Hasta ahora has llevado una vida desordenada. Una vida desordenada es una vida vacía. Así estaba la tierra al principio, desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía. ¿Para qué? Para traer orden. ¿Y qué es lo que trajo el Espíritu de Dios? Dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. La luz va a disipar el desorden. La luz va a disipar las tinieblas. Para que haya orden. Dice la Biblia que en el principio la tierra era un caos. Era un desorden. Pero nuestra vida no puede estar así. Si está el Espíritu de Dios, ahí tiene que haber orden. En una iglesia que se diga que está el Espíritu de Dios, tiene que ser una iglesia que tiene orden. Porque Dios es un Dios. Pero para eso, para ser un discípulo entonces de alguien, yo tengo que recibir la palabra de ese hombre. Si yo para ser el discípulo de una persona, tengo que recibir el testimonio de la persona. Jesús dice que a los suyos había venido, pero los suyos no le recibieron. El Padre le había enviado a aquellos, seguramente que estaban ahí los fariseos y los saduceos y toda esa religión, pidiéndole a Dios que le ayudara, pidiéndole a Dios que le sacara, pidiéndole libertad. El testimonio del libertador. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mire, cuando no recibimos el testimonio de otro, nos volvemos esclavos. Cuando no recibo el testimonio de un enviado de Dios, no recibo a Dios, no recibo la libertad, no recibo la luz. Para yo seguir a alguien, primero tengo que recibir su testimonio y ver si su testimonio es verdadero. Es lo que decía Jesús. Si mi mensaje es mío, no me lo recibáis. Pero si mi mensaje es de aquel que me envió,
yo soy verdadero. El que no habla, dice, el que habla de sí mismo, ese busca su propia gloria, pero el que habla de aquel que lo envió, ese es verdadero. Para seguir a alguien hay que recibirle el testimonio. Juan 3:11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, le decía el Señor a la gente. Lo escuchaban, pero no le recibían el testimonio, no le recibían el veredicto que traía de parte de Dios para sus vidas. Entonces no podían ser sus discípulos. Para seguir a un hombre, tenemos que recibirle el testimonio. Tenemos que recibirle la palabra. Pero sí tenemos mucha gente a medias tintas. Tenemos mucha gente entre Pinto y Valdemoro. Tenemos mucha gente a la mitad, tibia. Ahí es cuando viene el diablo a devorarse los cristianos. Ahí es cuando nadie se afirma en las iglesias, porque están a medias. No recibimos el testimonio de una persona, no podemos ser discípulos. Pero Dios quiere que aprendamos. Dios quiere, no, es un requisito de los cristianos hijos de Dios. Que sepamos discernir, que sepamos reconocer y conocer el cuerpo. Y quiénes son los enviados, quiénes son los que Dios ha enviado en el cuerpo. Ese es un requisito fundamental. Está en la Biblia, porque dice que todos vamos a llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Ese conocimiento me habla de un reconocimiento. O sea que tarde o temprano en la iglesia, aquí donde usted ve mucha gente confundida, va a llegar un momento donde la gente ya no va a estar más confundida. Hablo de los hombres de Dios. Va a llegar un momento donde la iglesia no va a tener confusión. Va a saber quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque Dios está madurando la iglesia. Y va a llegar un momento que por más que haya un charlatán, la gente va a saber discernir quién es de Dios y quién no es enviado de Dios. Porque Dios nos lleva a esa estatura. Entonces, reconocer a los que son enviados de Dios me va a traer a mi vida una libertad muy grande. Porque me va a hacer que yo me convierta en un discípulo. Y eso me va a hacer que mi fe crezca. Y eso va a hacer que yo conozca la verdad. Y eso va a hacer que yo sea verdaderamente libre. Es el primer paso de fe que recibe todo hombre cuando comienza el Evangelio. ¿Sí? Usted va a ver gente nuevita en Dios. Y hay veces que va a haber gente que está en un lugar que usted dice, ¿cómo está este hombre en este lugar? Porque es nuevita en la fe. Entonces no sabe lo que hace. Porque va a seguir al primero que ve. ¿Sí? Usted ha visto, no sé, los dibujos animados. Cuando nace un huevo, nace un pato capaz y está con un perro y recibe la adopción del perro. ¿Sí? Al primero que ve, este es mi papá. Cuando nacemos necesitamos un papá. Cuando nacemos necesitamos a alguien a quien seguir. Y empieza ahí nuestro camino. ¿Sí? Hay gente que ha recibido traición. Dios me ministraba en esta mañana. Hay gente que ha recibido en su paternidad, ha recibido dolor, ha recibido rechazo. Quizás nació en el lugar donde no tenía que nacer. Pero no digo que nació en el lugar donde no tenía que nacer. Sabe que todos tenemos que recibir traición en algún momento. Porque Dios quiere que pasemos por donde pasó su Hijo. ¿Sí? Usted no va a ir a la cruz, pero usted sí va a morir a su voluntad. Usted va a morir a muchas cosas. Y Jesús recibió heridas de todo tipo. Heridas profundas como son la traición y el dolor. Los hombres de Dios tenemos que llevar cicatrices de traición. Los hombres de Dios vamos a llevar cicatrices de traición, de dolor, de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron. Vamos a llevar cicatrices de esa. Hay gente que no se va a levantar nunca de una traición. Hay gente que no se va a levantar nunca de un dolor. Hay gente que hoy no puede seguir a un hombre de Dios porque tiene dolor en su corazón.
Pero Dios hoy te dice, esa cicatriz tiene que ser sana. Esa traición en tu vida tiene que ser sana. La paternidad te defraudó, la paternidad te dejó. Pero Dios tiene que sanar esa área. Jesús fue traicionado. Jesús le hicieron todo, pero hoy está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si te hicieron traición, te hicieron dolor, tranquilo. Es el camino de Getsemaní, donde te ha llevado el Padre. Porque un hombre de Dios tiene que pasar por esas situaciones. Pero te tienes que sanar para poder seguir, completar el proceso de Dios en tu vida. Tienes que ser hoy un seguidor. Tienes que ver a un hombre como un enviado de Dios. Lo tienes que reconocer y ser discípulo para que ya puedas de un momento conocer la verdad. De una vez por todas ser verdaderamente libre. Es el primer paso que tiene un hombre. Es el primero y el último. Porque siempre tenemos que ser discípulos. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Siempre tenemos que estar reconociendo a alguien. No hay un momento donde diga, ya está, yo soy aquí la estrella. Yo soy la estrella de la mañana. Yo no necesito a nadie. Yo soy autosuficiente. No, porque ese es el espíritu del maligno. Ese es el espíritu del diablo. El espíritu que ha tomado a muchos hombres de Dios para hacerlos caer. El espíritu inmundo, el mismo diablo. Que el diablo mismo dice que se enalteció su corazón. Ya quería tomar el lugar de Dios. Nosotros no podemos enaltecer tanto y tomar el lugar del cuerpo. En el cuerpo yo soy un miembro. En el cuerpo yo tengo coyunturas. En el cuerpo hay más gente. En el cuerpo hay enviados de Dios. Yo en esta vida soy solamente un administrador. Yo en esta vida solamente soy un colaborador. Yo en la iglesia solamente soy una pieza importante, pero que tengo que estar en mi lugar. ¿Sí? Todos somos importantes, usted es una pieza importante. En un motor, todas las piezas y tornillos son importantes porque no funciona el motor si no tiene la correa. No funciona la correa si no tiene la polea. Todas son piezas importantes, pero si están fuera del motor no vale ni para la chatarra. Tiene que estar puesta en su lugar. Todas las piezas tenemos que estar puestas en nuestro lugar para estar funcionando. Ninguna es más importante que otra. Pero hay que funcionar bien en el lugar donde estamos. Porque dice el Señor, yo mañana vengo con mi recompensa, la recompensa verdadera, no la que vas a tener en esta tierra, no los aplausos de los hombres, no la iglesia grande. Si buscamos solamente eso, estamos perdidos. Si buscamos hoy los aplausos, si buscamos la iglesia grande, si buscamos las cosas de esta vida, estamos perdidos. Pero si hoy funcionamos bien, esperando nuestro galardón, el verdadero, dice, si no sois justos con las riquezas injustas, si no son justos con las cosas de esta vida, ¿quién nos va a dar las verdaderas? Dice el Señor. El ministerio es pasajero también. El apóstol Pablo dice, las lenguas pasarán, los ministerios, los dones, todo pasará. Las profecías van a pasar. Así que no hay ministerios estrella. No hay ministerios únicos. Aquí el único es Cristo la cabeza y nosotros somos enviados de Dios. Pero sí reconocemos lo que somos en Cristo. Yo reconozco lo que soy en Dios. Yo reconozco lo que Dios me ha dado en mis lomos para esta tierra. Yo reconozco lo que tengo. Y reconozco que tengo a alguien mayor. Y reconozco que soy un discípulo. Cada uno dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No podemos tener ni mayor concepto ni menor concepto. Tenemos que tener el concepto justo. Como todos parte de un mismo cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida se va a ver si lo que estamos recibiendo es fruto bueno o fruto malo. ¿Cómo conocemos
¿Cómo conocemos si la palabra es buena? Por el fruto. Así dice la parábola del sembrador. En Mateo 13:23. El que fue sembrado en buena tierra, ¿sí? Este es el que oye. Oye la palabra y la entiende. Eso es otro cantar. Oír es una cosa, entenderla es otra. El que oye la palabra y la entiende. Por eso los hombres de Dios que predicamos la palabra tenemos que tener esa gracia y la revelación para que la gente pueda entenderla la palabra. Porque esa palabra, dice Mateo 13:23, es la que da fruto. Esa tierra también, que es esa persona, ese oído que está escuchando, esa persona que escucha la palabra, que la oye y que la entiende, dice que produce fruto. ¿Sí? En algunos frutos a 100, a 60 y en otro en 30. Según qué clase de tierra. Entonces, mi amado, está preparado en este tiempo para crecer en la fe. ¿Vio? Usted se creía que yo le iba a orar y le iba a caer la fe del cielo. Pero esto es un proceso, mi hermano. Esto es un proceso. Aún la semilla de mostaza para que crezca y vengan las aves del cielo y dé sombra a los animales del campo. Tiene un proceso. No crece como la semilla de... ¿Cómo se llama esta historia? Pulgarcito. La de la semilla de los frijoles. Que la planta y al otro día había una planta hasta el cielo. Donde estaba la gallina de oro. Esa es la que queremos los cristianos. Los cristianos queremos tener unos frijoles de esos que se plantan y nos sale una planta enorme de un día para el otro y nos encontramos con la gallina de oro. Esos mensajes son los que nos gustan. Pero la semilla de Dios, la que nos entrega el Señor, crece poco a poco. Crece poco a poco. Lo dice el Señor en sus parábolas. Va creciendo poco a poco hasta que se convierte en la más grande de todas. Y para tener esa fe, entonces, tengo que ser alguien que sepa escuchar. Que tenga un oído. ¿Usted quiere tener mañana palabra? ¿Usted mañana quiere hablar mucho de Dios? Hoy tiene que tener un oído primero. ¿Sabe que la gente que es sorda no puede hablar? ¿Por qué no puede hablar? Si no es muda. No puede hablar porque no sabe escuchar. Y como para que nosotros hablemos tenemos que tener el retorno del oído, necesitamos primero escuchar. Usted mañana quiere hablar mucho, mañana quiere tener palabra de Dios, aprenda hoy a ser un buen oidor. Aprenda a ser un discípulo. Y no solamente va a hablar, sino que va a crecer lo más importante que estamos hablando en esta mañana, la fe. Que el Señor te bendiga. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.